Vamos con otro tema. Aumenta la tensión, lo comentábamos, entre Estados Unidos y Rusia. Esto luego que el presidente Vladimir Putin realizara una amenaza sobre el uso de armas nucleares en la guerra de Ucrania. Desde la Casa Blanca aseguraron que toman en serio esta advertencia y anunciaron graves consecuencias en caso que Rusia avance en ese sentido. Vamos a analizar este complejo escenario. Estamos junto a Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Alberto, muchas gracias como siempre por acompañarnos. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Y esto se suma también a lo que ha sido considerado como histórico dentro de Rusia, que es la movilización parcial de reservistas para seguir con la guerra en Ucrania, y contrarresta mucho lo que en algún minuto, Alberto, decía el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en términos de confidencia, o en una conversación con Putin, de que él buscaba terminar con la guerra lo antes posible. No se sabía en términos pacíficos o en términos bélicos. Al parecer, todo apunta a que sería lo segundo, ¿no? La verdad es que hay que considerar cuál es el escenario actual. A casi 7 meses de iniciada la guerra, Rusia no ha cumplido los objetivos que se había planteado en un comienzo. Recordemos que en febrero de este año todos pensábamos que la guerra iba a ser muy corta, un ataque muy rápido, la toma de Kiev, la caída del gobierno del presidente Zelensky. Sin embargo, nada de eso ha ocurrido y, por el contrario, desde inicios de este mes hemos visto un avance significativo de las fuerzas ucranianas recapturando territorio que en algún momento había caído en manos rusas. Es decir, en este minuto, Vladimir Putin está en una situación muy compleja. Efectivamente, debe querer terminar la guerra, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo en tanto ese fin de la guerra no se ha leído como una derrota dentro y fuera de Rusia? Y por eso él hace estos anuncios tan significativos como es esta movilización de prácticamente 300.000 efectivos y desliza de manera muy directa esta idea de que puede echar mano a cualquier elemento de su arsenal. Que no es primera vez, ¿ah? No. No es primera vez que lo dice desde el inicio de la invasión. De hecho, yo creo que esta será la tercera o cuarta vez que públicamente apunta a que si hay cualquier tipo de intervención desde Occidente, se usarán todos los medios posibles y rápidamente lo nuclear sobresale, evidentemente. Absolutamente. Ya a 48 horas del inicio de la guerra, recordemos que Putin anuncia que ha puesto en alerta sus fuerzas nucleares. Claro. No es la primera vez, como tú bien lo mencionas, y lo que busca, evidentemente... No le quito preocupación, digamos, No, pero digo cierto. también en el contexto de este conflicto. No, el tema nuclear siempre es serio, es grave. Lo hemos visto ya desde los años de la Guerra Fría en adelante. Cumple una función fundamentalmente de disuasión, o al menos eso se espera. Las armas nucleares se pueden usar o se puede amenazar con el uso de ellas. Putin está apuntando constantemente a amenazar con el uso de ese tipo de armas en ese contexto, lo cual elevaría el conflicto a un escenario distinto. Claro. Hasta el minuto hemos estado en una guerra convencional, nunca se ha librado una guerra con armas nucleares. Que se librara significaría que el mundo enfrentaría la Tercera Guerra Mundial y el exterminio en caso de un uso masivo de los arsenales por parte de Rusia y Occidente. Hay un dicho que dice lo siguiente, que la mejor arma es la que no se usa. Exactamente. Y apunta justamente a eso. No estamos en la cabeza de Vladimir Putin, digamos, para poder llegar a una conclusión de eso, pero el efecto disuasivo ha sido la constante, no solamente ocupando lo que es la capacidad nuclear que tiene Rusia, sino también desde lo que pueden ser la situación a nivel internacional, sanciones para un lado o para otro, más para Rusia que para el resto, digamos, de Rusia para allá, digamos. Claro, el tema de las armas nucleares es algo que ha estado permanentemente presente en el contexto internacional. Y ahí tal vez cabría hacer una precisión, que uno siempre piensa en las armas nucleares como bombas lanzadas sobre grandes centros urbanos, etcétera, destinadas a destruir países enteros. Pero también esas son las armas nucleares estratégicas. Pero también existen las armas nucleares tácticas, que son armas nucleares de menor poder que están pensadas para ser utilizadas, por ejemplo, en un campo de batalla o como una forma de atacar una instalación subterránea muy fortificada. Evidentemente, que no son lanzadas de un silo como uno ve en la película. Y que no busca destruir una gran ciudad, una capital con millones de muertos. Su objetivo es distinto. Sin embargo, evidentemente utilizarlas es agregar una carta, entre comillas, nueva sobre la mesa y que exigiría algún tipo de respuesta por parte de Occidente. Ahí se habla un punto de no retorno. Lamentablemente, sí. Sí. De hecho, hay experiencia en la historia. O sea, la crisis de los misiles, ¿para qué decir? Efectivamente. La Guerra Fría en algún minuto. La Guerra Fría demostró la importancia del uso de las armas nucleares como un elemento de disuasión. En el peor momento de la Guerra Fría, estamos hablando de los años 86, 87,
el arsenal de Estados Unidos y la Unión Soviética sumaba prácticamente 62.000 armas nucleares. Hoy el arsenal total, que además de Estados Unidos y Rusia incluye a otros actores como Francia, China, Corea del Norte, India, Pakistán, está alrededor de las 12.700 armas nucleares. Y de ellas, el 90% lo sigue concentrando Estados Unidos y Rusia. Estados Unidos tiene poco más de 5.400 y Rusia tiene casi 6.000. Ahora, hablemos un poquito también del anuncio de movilización parcial, 300.000 reservistas. Hay una mirada, protestas también que se dieron en Rusia con más de 1.300 detenidos, de hecho, por lo que estuvimos comentando hace un ratito aquí en el programa. Eso también es una arremetida importante para tener algo de claridad con respecto a los nuevos pasos que tendrá el Kremlin, ¿no? Sí, hay que considerar que Rusia tiene desplegado en Ucrania cerca de 200.000 efectivos. Por lo tanto, llamar a 300.000 reservistas es una apuesta alta para reforzar ese contingente que ha ido perdiendo terreno frente a la ofensiva ucraniana. Es la movilización más grande que ha tenido Rusia, ¿no? Hasta el minuto, sí, tal vez la mayor movilización en el pasado, descontando la Segunda Guerra Mundial, en tiempos de la Unión Soviética, sí, claro, sería todo el despliegue que hicieron desde el 79 hasta el 89 en Afganistán, que fue una experiencia militar, además, muy frustrante, un fracaso en muchos aspectos, prácticamente 10 años. Sí, claro. Muchos lo llaman el Vietnam soviético. Vietnam soviético, sí. Eso obviamente es una señal. También pasa como un efecto, no sé si un efecto disuasivo, porque finalmente son tropas que van a llegar a Ucrania y van a estar en el campo de batalla. Ahí ya se va del dicho público a la práctica de una movilización de tropas, ¿no? Efectivamente. Pero igual tiene un carácter disuasivo, pero finalmente en la práctica llegan para allá. Putin los ha convocado, ¿verdad? Y con el objetivo de desplegarlos en Ucrania para reforzar las tropas que ya están probablemente desde el comienzo del conflicto. Ahora, el punto es que esos 300.000 efectivos primero tienen que ser reunidos, tienen que ser entrenados a pesar de que tengan algún tipo de experiencia, tienen que ser armados y tienen que ser enviados a la zona de conflicto. Y eso define una ventana de oportunidad para Ucrania, en términos de aprovechar ese tiempo antes de que lleguen para seguir avanzando, seguir retomando territorio que en algún momento fue capturado por Rusia. Hemos visto en esta guerra cómo las fuerzas han ido cambiando su rol, su papel. Al comienzo, Ucrania básicamente resistía el avance ruso. Ahora ha pasado a la ofensiva en gran medida gracias al aporte de las armas enviadas por la OTAN, Estados Unidos y Occidente en general. Claro, recordemos que aquí no ingresan tropas de la OTAN o de Occidente, pero sí armamento y suministros. Absolutamente. Eso, para las tropas ucranianas. Eso quedó claro desde el minuto 1, cuando Joe Biden dice que no va a enviar tropas estadounidenses, pero que sí va a respaldar a Ucrania. Que la misma Ucrania, en su minuto, Volodymyr Zelensky critica en términos de insuficiente y una participación semiactiva, digamos, de esta guerra. Lo que pasa es que eso tiene un sentido, en la medida que si, en el caso hipotético, que Estados Unidos o la OTAN como alianza militar hubiesen entrado a Ucrania, habrían entrado en combate directo con las fuerzas rusas. Claro. Y eso habría sido una tercera guerra mundial real. Y lo que se ha evitado es precisamente eso. La OTAN, recordemos que antes del inicio de la guerra, estuvo entrenando a las fuerzas ucranianas y ese entrenamiento se ha notado. Ucrania ha combatido en gran medida con estrategias propias de la OTAN, mientras que Rusia se ha mantenido en un modelo más bien antiguo, más propio de la Unión Soviética, incluso con ciertos chispazos de lo que fue la campaña de la Segunda Guerra Mundial. Y eso explica el avance que hemos visto y la capacidad de Ucrania para hacer que esta guerra, que al comienzo se pensaba iba a ser muy breve, esté entrando prácticamente en los 7 meses. Y claramente después del primer mes de guerra ya el reloj comenzó a correr en contra de Rusia. Una potencia que en el fondo no logra concretar sus objetivos y que por el contrario se ve frenada por las fuerzas ucranianas respaldadas por Occidente. En ese sentido, Alberto, también uno se hace una pregunta y no quiero poner todo, cuantificar lo que puede ser un conflicto tan terrible en términos de que hay vidas humanas que se pierden. Pero aquí las guerras y la historia también lo ha dejado claro, las guerras son caras, especialmente cuando es un país contra todo. Claro, Ucrania obviamente también tiene un problema en ese sentido, pero finalmente tiene apoyo internacional. Rusia
poco apoyo internacional tiene. De hecho, aquí hay un tema de que efectivamente se ha dicho, finalmente esta guerra podría terminarse por parte de la ofensiva rusa en términos no de la popularidad de Putin o finalmente la sostenibilidad del gobierno, sino más bien por hasta cuánto se puede pagar esta guerra. Es un tema que también está ahí bien presente, ¿no? Absolutamente. La guerra también tiene un flanco económico a través de estas sanciones demoledoras que impuso Occidente sobre Rusia, inéditas. De hecho, a eso apuntan finalmente también esas sanciones. Exactamente, lograr que... A cortar el oxígeno, digamos, del flujo de caja, digamos, de Rusia. Absolutamente. Y hay que considerar que, así como Vladimir Putin se preparó en términos militares para esta operación, también se preparó en términos económicos para resistir las sanciones que él presumía que iban a caer sobre Rusia. Sería muy raro que no hubiera previsto. Considerado ese aspecto. Claro. El punto es si acaso se quedó corto o no con esas visiones respecto de cuánto podía resistir. Hay que tomar en cuenta que desde el inicio del conflicto prácticamente 1.000 empresas internacionales se retiraron de Rusia. 1.000 empresas cuyo funcionamiento representaba prácticamente el 40% del PIB ruso, imagínate, lo cual es un golpe a su economía enorme. Sabemos que Rusia ha logrado romper este aislamiento económico, por ejemplo, en la medida que ha continuado vendiendo gas y petróleo a países como India, a China, pero no es suficiente. Y en la medida que la guerra se ha prolongado, como tú bien dices, las guerras largas son caras. Y cada vez se le vuelve más difícil poder mantener no solamente la guerra, sino el estándar y el nivel de vida al cual estaban acostumbrados los rusos. Claro, porque finalmente tiene que estar preocupado el Kremlin, Vladimir Putin, de la guerra en Ucrania, pero de Rusia, de la gente en Rusia, absolutamente, lo que gobierna. Absolutamente. Y esta reacción frente al llamado a movilizar 300.000 efectivos nuevos es muy clara. Hemos visto manifestaciones, como tú bien dices, en distintas ciudades de Rusia, detenciones, gente que públicamente se ha manifestado en contra de esto, gente que ha dicho yo no voy a ir a morir por Vladimir Putin, e incluso que se agotaron los pasajes de avión para salir de Rusia. Es decir, la población civil está reaccionando como no habíamos visto antes frente a esta convocatoria, y esto puede transformarse en un punto de inflexión. ¿Cómo ha reaccionado Occidente? Y apunto Occidente específicamente a Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden acá. Bueno, el discurso... Ante todo esto que estamos comentando. El discurso de Joe Biden en Naciones Unidas fue una respuesta en gran medida al anuncio ruso, al decir que las guerras nucleares no se ganan ni se libran. En ese aspecto envía un mensaje claro a Rusia en términos de que Occidente no se va a quedar de brazos cruzados. No quiere llegar a ese escenario. Claro. Pero evidentemente Putin no puede pensar que puede eventualmente utilizar algún tipo de arma nuclear sin que haya una respuesta contundente de parte de Occidente. Ahí la pregunta es cuán contundente podría ser esa respuesta y si acaso nos puede arrastrar a un conflicto nuclear. ¿De alguna manera se podría ver una escalada o se nota más bien una tendencia una constante, digamos, en ese tipo de declaraciones? Sabemos que las declaraciones públicas son muy distintas a lo que son las conversaciones privadas o la negociación privada o las definiciones privadas que se hacen entre los gobiernos. Hay que considerar que para Joe Biden la guerra se ha transformado en un tema dentro de su agenda, inevitable. Y ahora en noviembre tenemos las elecciones de midterm. Por lo tanto, eso también va a ser un componente respecto de cómo percibe la ciudadanía, los votantes, la gestión de Estados Unidos en el contexto de política internacional, asumiendo que la gente en general vota no por un tema de política exterior, sino por los temas locales, claro, la economía fundamentalmente, la gestión de la pandemia también. Ahora, el problema puede ser, claro, siempre se vota por la política local o el efecto local de un gobierno, pero cuando el efecto local de un gobierno se ve menoscabado por lo externo o hay una preocupación mayor por lo externo y no por lo interno, eso te puede generar una fuga de votos. Absolutamente. En ese sentido, el tema de las armas nucleares, la intervención o el rol que ha jugado Estados Unidos en este conflicto no va a ser algo que esté ajeno a las elecciones de noviembre. Sin embargo, en ese sentido, Estados Unidos se hace eco de sus aliados en términos de mantener la presión sobre Rusia, ser muy claro, sobre todo respecto a las declaraciones de Putin del uso de armas nucleares. Es una advertencia muy clara lo que dijo ayer Joe Biden. Y en ese aspecto la pelota parece quedar en el lado ruso, porque de algún modo Rusia tiene más que demostrar que Estados Unidos y la OTAN. Ellos iniciaron la guerra, Putin invadió Ucrania, la guerra se ha extendido durante casi 7 meses, no hay nada que él pueda mostrar como una victoria concreta.
Vamos a ver en todo caso, y esto es muy importante, el tema de estos referéndums que se van a realizar en ciertos territorios que están bajo control ruso o con presencia rusa. Son 4, Lugansk, Donetsk, Kharkov y también la zona sur, en donde todavía hay un conflicto en desarrollo. Porque si estos territorios efectivamente votan en una situación muy similar a lo que pasó con Crimea en 2014, Sí, la elección. y se suman a Rusia, Putin puede decir que en el fondo los ataques ucranianos ya no van en contra de territorios en disputa, sino en contra de un territorio ruso. Ese es el punto. Alberto Rojas, como siempre, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, muy amable. Tenga muy buen día. Igual.